Y estuvimos la semana pasada hablando acerca de la comunión, ese término que se usa especialmente en términos religiosos, ¿verdad? La comunión, que tenía que ver con las relaciones, porque si bien es cierto, todos los que estamos aquí desde que nacemos estamos afectados en las relaciones. Y a veces nuestras relaciones son muy buenas y geniales, pero incluso en el seno de la familia, que es donde en lo natural deberían de darse las mejores relaciones, las más sanas, no siempre es así. Incluso uno cuando ya va creciendo va seleccionando esas relaciones, ¿verdad? Y algunas veces lo seleccionan a uno también. Pero sí es verdad que también llega luego uno al matrimonio y no siempre uno vive lo que soñó, ¿no? ¿Cuántos pudiéramos haber soñado vidas idílicas, con matrimonios idílicos, y la verdad es que no fue así? Hubo un fracaso, hubo un malentendimiento, hubo cosas que no se sanaron, cosas que se quedaron en el tintero. Así que de cualquier modo estamos afectados por las relaciones humanas. Y la sociopatía es un trastorno de personas que no quieren relacionarse con nadie, que tienen pánico a las relaciones, pero esa no es la realidad de la vida. La realidad de la vida es que como quieras te vas a ver afectados por las relaciones, ¿no? Pero yo quiero profundizar. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de nuestra relación con Dios y entendimos que hasta cierto punto no nos cuesta tanto trabajo relacionarnos con Dios. Hasta cierto punto lo digo, ¿verdad? Pero hablamos de que siempre las relaciones conllevan una reciprocidad. Y si vimos la semana pasada a través de la palabra que Dios nos amó primero, el amor tiene una palabra que la acompaña y es responsabilidad. Y el amor es responsabilidad. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión responsable que yo tengo que acatar mi parte. Y vimos cómo era importante de que nosotros como creyentes, aquellas personas que hemos tenido un encuentro con ese amor de Dios, debíamos de hacer recíprocos también con Él, ¿verdad? Y en esta mañana lo que me quiero centrar mayormente, la segunda parte tiene que ver con la relación entre nosotros. Vimos también en la palabra que de una manera clara y contundente, amar a Dios siempre conlleva amar al otro. Es una ecuación indivisible. Lo contrario también, o sea, lo otro también pudiera ser, personas que pueden amar sin amar a Dios, claro que sí, por supuestísimo. Hay personas que no tienen una relación con Dios y ni la pretenden y son capaces de amar, por supuesto. Pero lo que de ninguna manera puede ser es que usted diga que ama a Dios, pero no ama al prójimo, no ama a su prójimo, a la persona más cercana a usted. Eso es imposible, porque el amor a Dios conlleva de todas las maneras amar al prójimo. Y yo me quiero centrar en eso, en las relaciones entre nosotros, porque podemos confundir, y la palabra comunión es una palabra, como te digo, que tiene que ver con gente, en este caso personas que caminan con algo en común. De ahí viene la palabra común, unión, ¿no? Pero algo profundo, no cualquier cosa, porque muchas veces hemos malentendido el concepto de la comunión en la iglesia y hemos por ejemplo, atribuido el buen rollo a la comunión y no es eso. Hemos atribuido la afinidad entre nosotros y no es eso. O sea, hay personas que se relacionan en la comunidad porque son afines, porque son, por poneros un ejemplo, y aquí pasa mucho, son matrimonios con niños chicos, niños pequeños, y hay como una afinidad por esa causa, pero eso no tiene que ver con la comunión es mucho más profundo, y es lo que vamos a ver, porque si nos desenfocamos de lo que realmente es la comunión, y qué es lo que realmente tenemos en común, posiblemente estaremos errando en nuestras relaciones. Y en un 90% o 99% las dificultades que hay en las comunidades, en las iglesias, en la mayoría de los casos son problemas de relaciones. No son problemas tanto doctrinales en sí, después lo espiritualizamos todo, pero en verdad la mayoría de los casos por los que las personas salen de las iglesias, se van para arriba y para abajo, tiene que ver con relaciones personales que no se sanan, cosas que no se hablan.
Este verano tuvimos la bendición de estar de vacaciones unos días y tengo un amigo en Barbate que tiene un barquito, un velero. Yo sé que todo el mundo no tiene la posibilidad de viajar en velero, ¿no? O sea, cosas como son, ¿no? No, que va, eso era un amigo que tiene un velero y entonces nos invitó. Y entonces mis hijos nunca se habían montado en un velero. Y entonces fuimos los tres todos emocionados. Un barquito pequeñito pero muy chulo, ¿no? Con la vela. Y entonces el capitán Tato, les dejó la oportunidad a mis hijos de llevar el timón. Y yo estaba, digo, veremos a ver esto. Yo, ¿estás seguro? Sí, son capaces de llevarlo. Yo conociéndolo digo, no sé, si iba a ser un caballito con el barco. El caso es que nos dijo el capitán, mira, la vela, fíjate en la vela, tiene unos hilitos que si no te lo dice tú ni te das cuenta. Pero tiene un hilo, la vela, que se llama el cataviento. El cataviento te indica la dirección por la que está entrando el viento y está saliendo. Y entonces nos dijo el capitán Tato, sobre todo a mis hijos que estaban con el timón, te tienes que fijar en eso, porque vamos ahí bueno, tiene un nombre eso, ¿no? A sotavento, no sé qué rollo. Y entonces, siempre el hilo tiene que estar horizontal, porque eso es señal de que el viento está entrando, está empujando el barco con la vela y saliendo. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que al principio muy bien, estaba Samu pilotando y resulta que empezaron las olas, una fatiguita, de verdad, una fatiguita. Yo no sé si había montado, pero al principio muy bien, pero después una fatiguita, las olas, wow, se levantó un viento ahí extraño y Samu se despistó por un momento del hilito, miró para otro lado el rollo de las olas y cuando nos dimos cuenta el barco estaba así. Y entonces rápidamente el capitán tomó el timón, cambió la vela y le dijo que es que no puedes, en el mar no puedes perder las señales, no puedes perder lo importante. Porque si pierdes el enfoque, lo importante en el mar puede ser una catástrofe. Gracias a Dios íbamos con el capitán, si íbamos solos, todavía estamos por ahí dando vueltas en el barco. Pero a lo que me quiero referir es que en esta mañana nos vamos a enfocar en lo que realmente nos une y posibilita que caminemos juntos en el Señor. Porque como te digo, pudiera haber otras señales en el mar, pudieran haber otras cosas que pareciera que tiene que ver con la comunión, pero no tiene que ver con eso, como te he explicado antes. Entonces, lo que vamos a ir a la palabra y buscar cuál sería ese nexo de unión que nos ayude en nuestras relaciones en la comunidad. ¿Qué será aquel motor que realmente permita que pese a las circunstancias, pese a nuestros caracteres, pese a nuestros problemas, porque los vamos a tener, ya me habéis oído decir muchas veces esto, una comunidad o una familia, y vámonos al estamento más sencillo de la sociedad, la familia misma. Una familia sana no es una familia que no tiene problemas, eso no es verdad. ¿Sabes por qué no es verdad? Porque es imposible. ¿Qué familias de las que están aquí representando tienen problemas? ¿Por qué? Porque somos seres diferentes, somos seres complejos, somos seres cambiantes. Cuando mis niños eran chicos, la manera de esto era más fácil. Ahora que son grandes, tienen otras dificultades. Y ahora que yo soy también más viejo, también soy otro hombre ya diferente, con más manías, más cosas. Más todavía. Y entonces, y cuanto más viejo, peor. El hecho es que es imposible vivir sin conflicto, es imposible. Es irreal, es utópico. No hay ni familia y no hay iglesia que no tenga problemas y dificultades. ¿Dónde está la clave? La clave no es que no tengamos problemas, sino que sabemos resolver nuestros problemas. Los hablamos entre nosotros, nos peleamos, claro que sí. Pero finalmente buscamos ese nexo de unión y ahí es donde realmente se da la comunión. ¿Qué es lo que vamos a averiguar? Porque ¿qué quiero lograr con esta palabra, con esta reflexión? Es que nos enfoquemos en la vela. Porque el camino que nos queda por delante va a ser apasionante, pero va a ser difícil también. Entonces tenemos que poner nuestros ojos en la vela, acuérdate de la historia de la vela, en el hilito de la vela, en el cataviento, porque en el momento que desviemos nuestros ojos del cataviento, posiblemente entonces cuando nuestros conflictos serán más difíciles de resolver. Y finalmente en muchos casos terminaremos en ruptura y algunos se dirán.
Entonces lo que vamos a hacer hoy es poner foco en lo que realmente nos une, lo que realmente motiva nuestras vidas a caminar juntos este tramo del camino. Porque además si lo ponemos no solamente al nivel de nuestra comunión como familia de Dios, sino que esto lo extrapolamos además a nuestra familia, a nuestras relaciones matrimoniales, a nuestra relación con nuestros hijos, vamos a poder caminar de una manera diferente, pensando en lo que realmente nos une y restándole importancia a lo que nos desune. Porque lo que nos une, en este caso la comunión, es mucho más poderoso que lo que en un momento dado nos puede desunir. ¿Me sigue? Dice la palabra, primera de Juan 1:3, lo vimos la semana pasada. Os recomiendo a aquellas personas que no estuvisteis la semana pasada, no tengo tiempo para contar otra vez. Os recomiendo que vayáis a nuestro canal de YouTube y allí está esta predicación de la semana pasada, la primera parte, y te recomiendo que la puedas leer, ver si no estuviste. Pero vimos un texto que nos habla de esta relación vertical con Dios y relación horizontal entre nosotros. Dice la palabra en primera de Juan 1:3, le anunciamos lo que nosotros mismos, está hablando el apóstol Juan, hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión, mira, con nosotros, dice, y nuestra comunión es con el Padre y su Hijo, Jesucristo. Escribimos estas cosas, la palabra de Dios, para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol, mire, nosotros vamos a transmitirle lo que vivimos en nuestra vida, nosotros que convivimos con Jesús, oímos su palabra, nosotros que lo vimos crucificado, nosotros que lo vimos resucitado. Queremos transmitiros aquello que puede llegar a ser tan potente en nuestras vidas para que nosotros caminemos juntos y así nosotros también podamos caminar con el Señor. Está diciendo eso el apóstol Juan, y toda la palabra de Dios y el Nuevo Testamento en especial tiene un interés muy potente en cuanto a las relaciones. Por ponerte un ejemplo, no tengo tiempo de verlo todo, pero 59 veces en el Evangelio se repite la expresión los unos a los otros. Y eso me habla de que el Señor está muy interesado en que nuestras relaciones sean sanas. Por ejemplo, y te voy a dar algunos pocos, el que quiera la lista entera, después me lo dice y se lo mando por WhatsApp. Estén en paz los unos con los otros. Juan 15:12. Que se amen los unos a los otros. Juan 15:17. Sean afectuosos los unos o los otros con amor fraternal. Romanos 12:10. Con honra, dándose preferencia unos a otros. Romanos 12:10. Tengan el mismo sentir unos con otros. Romanos 12:16. Amarse unos a otros. Romanos. No nos juzguemos los unos a los otros. Romanos 14:13. Acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Romanos 15:17. Y por boca de Jesús mismo, en su oración final, como recomendación, el Señor se sienta con sus discípulos en esa última cena, en esa despedida. Es como, y cuando yo estaba leyendo este texto estaba pensando en aquellos padres, ¿verdad?, que juntan a su familia en los últimos momentos, segundos de su vida, y te puedes poner a pensar en esa escena, o quizás incluso has vivido esa escena si ya partieron tus padres, pero es una escena donde el padre tiene una petición especial. ¿Por qué? Porque los padres deberían, no siempre es así, cohesionan la casa, ¿sí? Los padres son el catalizador de la casa, son los que hacen que los hijos estén en la casa, o al menos debería ser así. Quizá algunos de nosotros pudiéramos venir de familias, pues no normales, entiéndase la expresión, no normales, ¿no? Y quizás no hemos podido vivir esto, pero lo normal es que los padres cohesionan la casa y hay una petición especial siempre. Desgraciadamente hemos visto cómo faltando los padres, los hermanos se dejan de hablar, las herencias se convierten en una lucha horrible, ¿no? Pero el padre al final, imagínate la escena, está para entregar su vida ya, le queda quizás días, segundos de vida, no se sabe, reúne a toda la familia y hay siempre, normalmente hay una bendición y hay una palabra del padre diciendo, por favor, ámense entre ustedes cuando yo ya no esté.
sigan queriéndose, sigan estando juntos, no peleen, ¿sí? Y el Señor está con los discípulos en sus últimos momentos antes de ser entregado en esa Santa Cena, y entonces se junta con ellos Juan 13:13, y mira qué palabra les dice: mis queridos hijos, voy a estar ustedes solo un poco de tiempo, y como les dije a los judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir donde voy yo. Le está despidiendo el Señor, le está hablando de su entrega, de la muerte. Y les dice, así que les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo, y el listón lo pone altísimo, los he amado a ustedes. Ustedes deben amarse unos a otros. Y dicen, el amor que se tengan unos por los otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Claro, es que esto pone la piedra en nuestro tejado. Porque quizá mucha gente no cree, porque entre nosotros tenemos mucho rollo. Y vamos a ver algo, te voy a hablar de algo muy contundente, algo muy duro en esta mañana, porque mi corazón en esta mañana es que haya sanidad entre nosotros, en que pongamos la vista en lo que realmente importa y seamos capaces entre nosotros de caminar el tramo que el Señor tenga para nosotros, resolviendo nuestros asuntos. Y por eso vamos a ir a ver la vida de un hombre especial de la palabra, que todos conocemos, que es el apóstol Pablo. Vamos a ver un poco de su vida y vamos a tomarlo como un ejemplo de cómo él entendió esto poderosamente. Porque te contaré un poquito de su historia, especialmente para aquellos que no están familiarizados, pero el apóstol Pablo, previamente antes de ser el apóstol Pablo, su nombre fue Saulo, y entre otras cosas, lo veremos ahora, literalmente, dicho por su propia boca, odiaba a la iglesia. Y vamos a ver qué pasó en su vida para que pasara de ese odio, esa persecución a la iglesia, a un amor increíble por la iglesia. Vamos a ver dónde está el punto. Porque si nosotros somos capaces esta mañana, a través de la vida del apóstol, de ver ese punto, de vislumbrar la vela, posiblemente nosotros podamos también tomar eso para nuestras vidas, hacerlo carne, porque si algo importante tiene la palabra es que tiene que hacerse tuya. Yo no creo en filosofías vacías, yo creo que la palabra de Dios se tiene que hacer carne en nuestras vidas, tiene que ser algo práctico. No solamente una idea romántica en nuestra cabeza, ¡ay, qué bonito la palabra, lo que dice! No, eso se tiene que transformar, se tiene y tiene que posar en nuestro corazón al punto de que nos sirva en nuestro día a día. Y yo lo que pretendo en esta mañana es que esta sea una palabra práctica y luego haremos algo práctico al respecto. Te cuento rápidamente, la iglesia del primer siglo comienza a salir de una manera efervescente. Viene el Espíritu Santo, Pentecostés, y allí cae la más grande. Los discípulos que no tenían ni idea, se les había encomendado la labor de ir hasta el fin del mundo. Para nosotros hoy ir hasta el fin del mundo no es cualquier locura, cualquiera de nosotros puede coger un avión y en 12 horas o 10 horas está en Argentina, y si dijéramos que ahí abajo del tono, el fin del mundo, el Finisterre, como decían los antiguos, ahí el cabo de Finisterre, este es el fin de la tierra, ya no hay más. Pero para aquel tiempo, el fin del mundo, o sea, el mundo entero, gente que no había salido de su provincia, ¿no? Y entonces Dios les dice, el Señor, mire, vayan a todos, a Samaria, y al resto de la tierra, con este mensaje. Y esta gente que no sabía ni por dónde empezar, el Espíritu Santo viene sobre ellos, y Pedro da un discurso impresionante, y más de 3.000 personas entienden el mensaje, y ese día entregan su vida al Señor. Pero así sigue pasando, ¿no? Yo me quisiera pensar, la efervescencia, como te digo, de esos días tendrían que ser brutales, organizar tanta peña, ¿no? Si para nosotros, que somos un grupo, normalito, ¿se puede imaginar de momento organizar 3.000 personas? Es un caos, ¿no? Entonces vemos que hay dificultades entre ellos, hay problemas incluso, hay un momento donde
los apóstoles están súper saturados y hay gente que se queda sin comer y viene una queja y le dicen, oiga, es que las viudas de esta gente no les llega la comida. Entonces los apóstoles dicen, que nosotros no podemos más. Bueno, busquemos a hombres llenos del Espíritu para que administren la obra social, ¿no? O sea, se comienzan a dar los problemas típicos de cualquier organización. Y llega un momento donde esa efervescencia, ese mover de Dios espiritual sin precedentes, llega hasta los oídos de los religiosos de aquel tiempo y entonces se desata una persecución. Y entonces Esteban, que era un joven, apenas se supone que tendría 17, 18 años, Esteban es apedreado y él da un discurso, él tiene una visión y él da un discurso tremendo antes de ser apedreado y es apedreado, ¿no? Y entonces se desata una persecución a los cristianos y los cristianos tienen que salir e ir por otro sitio, esconderse muchos de ellos, y estamos en ese momento. Y ahí aparece Saulo, que es uno de los perseguidores, y vamos a leerlo, ¿vale? Acompáñame. Dice la palabra en el capítulo 8 de Hechos, Saulo fue uno de los testigos de aquel apedreamiento de Esteban. De hecho, dice la palabra que llegaron es muy interesante porque la ropa de Esteban, el manto, imagínate, todo sangrentado, lo pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Este era Pablo, ¿no? Versículo 8 dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con un profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Versículo 3 dice, y Saulo, este hombre, iba por todas las partes con la intención, escúchame, de acabar, de aniquilar la iglesia. Quédate con ese detalle porque es muy interesante. Iba de casa en casa y sacaba a rastra tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Vemos que este se las traía. Tenía un celo, era un religioso, veremos ahora el porqué. Y él dice que se le encomienda la tarea de perseguir y aniquilar, dice la palabra, la iglesia, y lo dice con contundencia. Paréntesis, abro un paréntesis. ¿Quién de los que estamos aquí presentes, a lo mejor alguna persona, si no me tienes que contestar, contéstatelo a ti mismo, ¿vale? ¿Quién de nosotros se atrevería a insultar al Señor, a juzgarlo, a menospreciarlo, a ignorarlo? ¿Quién de nosotros se plantaría la gesta de contender con el Señor y creer que puede tener la razón? ¿Hubiera algo de nosotros? A lo mejor alguno puede tener una herida y decir, bueno, yo es que... Vale. Cierro paréntesis. El capítulo 9, vemos lo que pasa con la vida de Saulo. Saulo está persiguiendo, va hacia una ciudad que se llama Damasco, y mira lo que ocurre. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas con cada palabra y estaba, dice, ansioso, mira, por matar a los seguidores del Señor. Estaba en su salsa, le gustaba lo que hacía. Dice que él estaba ansioso, deseoso de exterminar la iglesia. Dice en esta versión, de exterminar a los seguidores del Señor, ¿vale? Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino, que se llamaba así a los cristianos primeramente, los seguidores del camino, que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos, hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén, dice, encadenados. ¿Has visto las películas donde se ven los esclavos? ¿No? Que van los esclavos encadenados de pie de mano y están los tíos montados a caballo y están estas criaturas. Esa era la intención de este caballero, de Saulo. Pero ¿qué ocurre? Que dice que de pronto iba hacia Damasco y entonces dice que había una luz del cielo, de repente se ciega y dice que se cae al suelo y entonces hay una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue?
Nótese que no dice, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigue a mis seguidores? Está diciendo, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Y eso nos hace ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y entonces cuando nosotros criticamos a la iglesia, juzgamos a la iglesia, menospreciamos a la iglesia, escúcheme, estamos haciéndolo con el mismo Jesús. Pablo dice, ¿por qué me persigues a mí? Y yo levanto y entono un mea culpa en esta mañana, porque yo muchas veces lo he hecho. Yo sé que tú también. Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Número 1, amados míos, hay una razón poderosísima, muy poderosa, para que nosotros nos planteemos nuestra manera de relacionarnos con la iglesia. Porque claro, uno dice, bueno, pero la iglesia, ¿qué? ¿Persona? Esto no es la iglesia, esto es un local. Y algunos, bueno, sí, la iglesia universal, usted es la iglesia universal. Pablo mismo nos dice en otra parte de la palabra, nos dice, cada uno de nosotros somos piedras vivas que juntos, nuestras vidas reales, forman el edificio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, dice, y Cristo, que es la cabeza, lo llena todo. Por tanto, cuando nosotros entramos en esa dinámica de entre nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, entrar en esos juicios, en esa falta de respeto muchas veces, escúcheme, no lo está haciendo solamente contra el hermano, lo está haciendo contra el mismo Jesucristo. Y esto es duro. Esa razón sería más que suficiente para replantearnos cómo nos tenemos nosotros nuestra relación entre nosotros. Esa razón es más que suficiente para a la hora de nosotros resolver nuestros conflictos, hilar muy fino. Y no, porque por cuanto lo estamos haciendo entre nosotros, lo estamos haciendo con el Señor. Saulo, ¿por qué me persigue?, le dice el Señor a Saulo. Y bueno, vemos la vida de Saulo, que él tiene una conversión genuina, y ocurre que, claro, imagínate, que viene el Saulo ahí, todo el mundo escondido. Y yo, que viene Saulo. ¿Saulo? ¿Quién es Saulo? Y yo, ¿qué está persiguiendo? Entonces llega allí el oído que ahora Saulo se ha convertido. Y le había dicho, ¿está convertido en qué? ¿En qué se ha convertido? No, Saulo ha tenido un encuentro con el Señor. Y dice que viene para acá. Pues en mi casa me va a quedar seguro. En mi casa no. Le pagamos una pensión o lo que sea, en mi casa no se queda sentido ni muerto. Claro, empieza a haber una duda ahí razonable, ¿no? Por quién era Pablo y tal. Pero es muy curioso, si tú lees el texto, los Hechos de los Apóstoles, que llega un momento donde el nombre de Saulo es cambiado por el de Pablo. Algunos lo atribuyen, y pudiera ser también, algunos expertos atribuyen ese cambio a que Saulo era el nombre hebreo y Pablo era el nombre más bien romano, Paulus, ¿no? Pero yo creo que hay algo más profundo que en eso. Porque si te vas a la etimología de lo que significa cada nombre, pudiera ser que interpretáramos que hubo un cambio poderoso en el corazón de Pablo. Porque Saulo significa, en el original, el que es venerado, un grande. El grande, el que es venerado. Y Pablo mismo lo reconoce eso, que él era un venerado. Si vemos en la carta de los Filipenses, en el capítulo 3, mira lo que dice él del mismo. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos, ¿no? Porque había un rollo en aquel tiempo de que si ibas a seguir al Señor, tenías que circuncidarte. ¿Hace falta que explique qué es la circuncisión? No, vale. Ya lo expliqué un día, ya no. Entonces, no hace falta, ¿no?
Entonces los judíos se circuncidaban. Entonces le decían a los demás, oye, aquí, si tú quieres seguir el camino, te tienes que circuncidar. Entonces decían aquello, y yo, pero yo no soy judío. Ah, lo siento, te tienes que circuncidar. Ya, tío, yo con 30, 40 años ya el tío, ¿no? Entonces, había un rollo ahí. Y Pablo mismo a los Gálatas le tiene que decir que no, hombre, que no se tiene que circuncidar, que la circuncisión que vale es la del corazón. El corazón es lo que tiene que estar circuncidado. Y entonces Pablo dice, realmente los circuncisos, ¿verdad?, los que pertenecen a Dios son los que adoran por el Espíritu. Confiamos, dice, en lo que Cristo hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzo humano. Aunque si alguien dice, si alguien pudiera confiar en los de estos humanos, en los esfuerzos humanos, ese soy yo. Y describe el porqué. Mira quién era Pablo, ¿eh? Fui circuncidado a los 8 días. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. No tenía güera, Pablo tampoco. Como no había otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigían la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático, dice, que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Si alguien pudiera gloriarse de ser puro, yo. Mira. Pero mira lo que dice la segunda parte. Antes creía que esas cosas eran valiosas. Dice, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Pablo dice, al lado de lo que Cristo ha hecho por mí, esto es basura. Esto es basura. Y nosotros, amados míos, en nuestras relaciones muchas veces anteponemos nuestros egos y nuestros logos personales. Porque yo fui, yo soy, yo tengo. En la iglesia de Corintio había un conflicto de que había gente con dinero y gente con menos dinero, y en la Santa Cena uno traía unos manjares y otros no tenían nada, y Pablo les tiene que corregir, y dice, es que no se había enterado, que ya no hay ni griego ni judío, ni somos todos delante del Señor lo mismo. Y Pablo dice, delante de lo que Cristo ha hecho, que todo esto lo tengo por basura. Dice, así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de mi fe en Jesucristo. Pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Versículo 10 dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Y dice, y lo hizo, quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Saulo, el venerado, ahora cambia su nombre a Pablo o Paulus, que sabe qué significa pequeño. La Biblia no sabe en qué punto le cambia el nombre y ahora ya Pablo no se llama el venerado, ahora es Pablo el pequeño. Él se veía pequeño delante de Dios, habiendo sido, imagínate. Y el mismo libro de Filipenses, en el capítulo 2, él nos da una clave. Pablo de nuevo pone el foco en lo que realmente importa. Y si tú lees las cartas de Pablo, ves que Pablo tuvo muchos conflictos también, si ves los hechos, ¿no? Incluso conflictos serios, muy serios. Y Pablo, ahí está Lian. Vamos a hacer un cuarto de baño ahí para mis niños allí, ¿no? Pero pronto. Que gracias, sale y dice, pipí. Muy bien. Es una bendición que nuestros niños correten por aquí meándose, no pasa nada. Eso es una bendición, hombre, es un regalo, eso es precioso. Que si no tuviéramos nuestros niños, veíamos los 4 viejos aquí, que no, bendito el Señor que están nuestros niños por aquí meándose. Sí. Cierro paréntesis. Eso se corta, Shema, córtalo luego la grabación, Shema. No lo corte, déjalo, que lo vea la gente que tenemos niños aquí meones. No lo corte. Bueno,
Ahora Pablo, en el capítulo de Filipenses, en el capítulo 2, Pablo nos va a dar la clave a nosotros. Él nos va a abrir la cortina hacia esa vela, como te digo. Con este texto nosotros vamos a poner nuestra mirada en la vela. Y si somos capaces de leer los vientos con este texto, te puedo asegurar que nuestra vida puede ser transformada y nuestras relaciones también. Porque ahora el Saulo el grande, que ahora es Pablo el pequeño, nos da una clave muy poderosa. Filipenses 2 dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Está preguntándonos a nosotros, a la iglesia de aquel tiempo, a nosotros. ¿Realmente hay comunión entre nosotros? ¿Comunión? ¿Realmente estamos caminando por lo que nos une en profundidad? ¿O estamos simplemente caminando, como ocurre en muchos casos, en algunos momentos de nuestras vidas, por interés? Pero te tengo que decir que los intereses cambian. Estamos caminando por afinidad, las afinidades cambian. Y a lo mejor estamos aquí hoy porque llegué, me dieron un abrazo en la puerta, me sentí muy bien, me sentí querido, pero quizás un día ya no te den el abrazo en la puerta, seguirás caminando al lado del Señor. Vine porque tenía un problemazo matrimonial, las cosas se pusieron en orden, ya me arreglé con mi pareja, ya estoy bien, ya no necesito de Dios. Te va bien hoy, mañana quizás no. Por eso, como te digo, debemos de buscar algo mucho más profundo y eterno. Que cuando nosotros lo veamos y estemos en dificultades entre nosotros, que las tenemos ya y que en un futuro las tendremos con seguridad, nosotros podamos ver para dónde está soplando el viento del Espíritu y darle a las cosas la importancia que la tienen. Filipenses 2, ¿hay alguna comunión entre nosotros en el Espíritu? ¿Tienen un corazón tierno y compasivo? Entonces, mira lo que dice Pablo, ¿cuál era la felicidad de Pablo? Y cuando Pablo dice esto es porque Pablo estaba viendo que había dificultades entre los filipenses. Y ya ni te digo en los corintios, que los corintios eran una iglesia con muchos desórdenes. Y los gálatas, los pobres, que no se enteraban de nada. Y cada carta, Pablo tiene que... Y Pablo ya, incluso en Timoteo, dice, y lo vimos hace 2 semanas, dice Pablo, me han dejado solo. ¿Dónde están los que estaban conmigo? ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está? Estoy solo. Y le dice a Timoteo, por favor, ven cuanto antes a verme. Me siento solo en la cárcel, nadie viene a verme. Pablo mismo estaba reconociendo. Y Pablo dice, entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y con un mismo propósito. Pablo está diciéndole, déjense de rollo y céntrense en lo que en verdad importa. Es que no me ha llamado, hace 2 semanas que no me ha llamado el pastor y el pastor saluda a todo el mundo menos a mí. Céntrate en lo que importa. Y entonces ahora Pablo describe lo que importa. Y dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, hay una de las claves, considerando a los demás mejores que ustedes. Por eso, por boca del Señor mismo, dice, el que quiere ser el primero tiene que ser el último. El que quiere ser más grande, el que tiene que servir. Jesús mismo lo establece. Las matemáticas del reino son diferentes a las matemáticas de esta tierra. Cuanto más tengo, más valgo. Aquí no. Aquí tu dinero no vale nada. Ni tu Mercedes. Tengan la misma actitud, dice, no se ocupen, versículo 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Versículo 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Es que ahora Pablo ha cogido una tiza y ha puesto el listón y ha puesto una raya, ha pintado una raya y ha dicho, eso, ahí, a esa raya tenéis que llegar.
Y nos lo pone súper difícil porque nos pide a nosotros, tan imperfectos, con tantas dificultades entre nosotros, con tantas paranoias, con tantas heridas que tenemos, con tantas dificultades, ahora nos pide a nosotros que nosotros tengamos esa actitud misma que tuvo Jesús. ¿Cuál fue esa actitud? Dice que era Dios, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. Él no se agarró a sus derechos divinos. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición, dice la palabra literalmente, de un esclavo, que era lo más bajo de la sociedad en aquel tiempo, ni siquiera un siervo, un esclavo, dice literalmente. Lo mínimo, lo máximo, o sea, en aquellos tiempos, en aquella sociedad, lo más bajo era un esclavo. Dice, y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó, fíjate, Él se humilló y Dios lo elevó dice la palabra, al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por tanto, yo leo entre líneas que si yo en el reino de Dios quiero ser grande, tengo que ser chico. Si yo quiero que Dios algún día honre lo que yo estoy haciendo, no se va a tratar por mis méritos personales, no va a tener que ver con mis esfuerzos naturales, no va a tener porque yo tenga una gran elocuencia, no. Será por mi nivel de servicio. Lo que Dios evalúa en nuestras vidas es nuestro nivel de servicio. Porque si Él mismo, siendo Dios, se humilló, ¿cómo nosotros pretendemos vivir vidas sin humillación? Si Él mismo tomó lo que a nosotros nos correspondía, lo llevó a una cruz, ¿cómo nosotros pretendemos enseñorearnos de los demás? Por eso dice, por eso Dios lo elevó a un lugar de honor. ¿Por qué? Porque se humilló a sí mismo. Amado, esa es la clave de la vida cristiana, esa es la clave también en nuestras relaciones personales, esa es la clave en nuestros matrimonios también. Esa es la clave en la relación con nuestros hijos, amarlos y servirlos, con una mirada desde abajo y no desde arriba. Nuestras miradas normalmente nos gustan desde arriba, pero la mirada del cristiano tiene que ser siempre desde abajo, viendo al otro como mayor que uno mismo. Y claro, eso para nuestros egos personales, para nuestras heridas, para nuestros complejos, es una bomba. Porque hay un concepto en el que muchas veces muchos caemos, que es una falsa humildad. ¿Qué es una falsa humildad? Al final está encubierta de un orgullo. Porque en el momento que tú te declaras que es que tú, yo es que soy muy humilde, pues tú ya, yo entre líneas ya veo que no lo eres tanto. Entonces, para nuestros egos y nuestro paradigma de la vida, el servicio no forma parte. Pero si tú sirves en tu casa, sirves en tu familia, sirves a tu esposa, sirves a tus hijos, sirves a tu iglesia, sirves a tu comunidad, te puedo estar garantizado que el aplauso del cielo está sobre ti. Porque si nosotros tenemos esa máxima entre nosotros, donde el otro es más importante que uno, entonces no va a haber problema que no sea salvable entre nosotros. Porque en el momento que los conflictos se den, los dos tendremos que mirar la vela y decir, párate, compadre, que el viento va para allá. El viento del Espíritu está yendo para allá y nosotros con nuestros conflictos estamos yendo para atrás, siempre para atrás. Nadie de esta sala en esta mañana, nadie debería quedar impasible con esta palabra, porque nos conlleva una responsabilidad profunda. Y de una manera práctica, si entre nosotros hay algún conflicto, alguna cosita, no deberíamos salir de esta sala en esta mañana sin darnos un abrazo y decirnos que yo vamos a mirar la vela juntos.
Vamos a dejarnos de rollo y vamos a mirar la vela, que es Cristo. Nuestra vela es una cruz vacía y un Cristo resucitado. Esa es nuestra vela. Esa es la que marca nuestro rumbo. A ese seguimos, un Cristo resucitado. Entonces, entre nosotros, por responsabilidad, esta mañana no debería salir de aquí nadie con una deuda. Deberíamos ser capaces en esta mañana de ponernos a cuenta. Pero no solo aquí, sino fuera de nuestras paredes. Porque si se queda aquí, bueno, a lo mejor aquí no hay esos graves conflictos entre nosotros, ¿no? Pero quizás los tienes en tu casa, quizás los tienes en tu familia, quizás tu conflicto está en tu trabajo, quizás tu conflicto está con tus hijos, quizás tu conflicto está contigo mismo. También tienes que aprender a perdonarte. Esta palabra debería de trascender a nuestras relaciones, de modo que sean sanadas y vivamos libres de esa carga que nos afecta tantísimo. Porque muchos de los que estamos aquí, sin lugar a dudas, estamos sufriendo hoy por rupturas en nuestras vidas, cualesquiera sean. Y aquí entre nosotros seguro que ahora mismo esta palabra está bombardeando tu cabeza y está diciendo, no, pero yo tengo la razón. Y puede ser que la tenga, pero la vela que dice que la tiene. No, pero es que me hizo mucho daño. Sí, sí, y seguro que tengas toda la razón del mundo. Y ya entraríamos en otros temas del perdón y demás, que hablaremos otro día. Pero nadie debería salir esta mañana sin cargar la responsabilidad personal de esta palabra y arreglar cuentas. Y te puedo decir con garantía, no yo, la palabra de Dios, que hay libertad en nuestras vidas cuando esto pasa y se liberan las relaciones. Mateo 18, si un hermano tiene algo contra ti, ve y estando a solas, dice la palabra, habrás ganado al hermano. No que le habrás ganado, no, sino que te lo habrás ganado otra vez en tus relaciones. Habrás ganado. ¿Y cuánto hemos perdido? Familias que se han dejado de hablar, hermanos que han salido de las iglesias, gente que ya se pone... ¿Cuánto hemos perdido? ¿No estás cansado de perder? No es hora ya de volver a ganar, hermano. No es hora de retomar aquellas cosas que perdimos. Y nosotros los que decimos que amamos a Dios, especialmente, nosotros especialmente tenemos una responsabilidad doble. Porque escúchame, tú lo sabías. Tú lo sabías y en esta mañana yo te lo he recordado, para que no te escape. Me gusta como Pablo habla a la gente, ¿no? ¿Dónde está la banda que pueda subir los músicos? Vamos a hacer algo. Es muy guay como Pablo, te tienes que ir normalmente al final de las cartas de Pablo. Me gusta un montón como Pablo habla se despide de las cartas, ¿no? Y a veces no son despedidas, son partes de la carta, porque ves el corazón de Pablo, ¿no? Y a los corintios que los traían fritos, que los corintios, entre otras cosas, tenían un problema, que eran muy rácanos, y entonces no querían ayudar a Pablo, y Pablo les tiene que decir, pero vamos a ver, chiquillos, si yo con mis propias manos trabajo, si es por vosotros. Y a los Gálatas que no se enteraban, pero Pablo termina siempre de una manera tierna, ¿no? Y les dice, mis hijos amados, le dicen. A los corintios les dice, mis amados hijos. Pero a los tesalonicenses, fíjate cómo Pablo, cómo lo que dice Pablo de ellos, ¿no? Y qué guay que nosotros, de nosotros mismos, pudiéramos decir esto en nuestras vidas. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 2, 19. Después de todo, está diciendo Pablo, después de todo, ¿qué es lo que realmente nos da esperanza y alegría? Pablo está diciendo, en ese contexto de las dificultades que él pasa, de lo que está pasando. Pablo las pasó canutas. ¿Has visto la película de Pablo, de Tarso? Creo que está en Netflix, es brutal, te rompe el corazón, porque de verdad que es un hombre que Dios usó muchísimo. Y esa película está muy bien hecha.
Dice, después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será, dice, nuestra orgullosa recompensa y corona, escúchame, y corona delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Pablo está diciendo, ¿qué es lo que yo voy a recoger cuando Cristo venga? Y mira, no vamos a recoger cacho de piedra, no te va a llevar para allá el altavoz. Niño, no te voy a poder llevar bajo, que yo sé que tú quieres mucho el bajo. No, allí no te va a valer para nada. No nos vamos a llevar a no, ¿sabes qué? Dice Pablo, ¿sabes qué espero yo? Y dice, a ustedes. Y dice, ustedes son nuestro orgullo y nuestra recompensa. Y yo quiero decirte esta mañana, tú eres mi orgullo y mi recompensa. Tú lo eres. El día que esté delante del Señor, yo te quiero ver allí. Y delante del Señor decir, ellos son la gente, no que me enseñoreé de ellos, no que abusé de ellos, aquellos son la gente que yo pude servir con aquello que tú me diste. Ustedes son mi orgullo y mi esperanza. Qué bueno que pudiéramos decirnos nosotros eso, que se lo podamos decir a nuestros hijos, que lo podamos decir en nuestros matrimonios. Ustedes son nuestro orgullo y esperanza. Ustedes son. No recogeremos otra cosa sino que eso. Nuestros seres queridos, la gente que nos acompaña en el camino, ustedes son nuestros seres.